Ay, eso es genial. En realidad, creo que nunca lo hemos dicho en público. Fue súper duro porque es como, no sé si escribir va a servir de algo para esto, pero sé que por alguna razón es importante que lo hagas, ¿no? Bueno, hola a todos. Esto es Revista Catástrofe. Estamos aquí, Moisés Navarro. Están integrándose al podcast Aditi Ruiz y Valeria Rueda. ¿Quieres saludar, Aditi? Hola. Vale. Hola, hola, presente. Y tenemos invitada a Alejandra. Alejandra Carrillo, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar sobre literatura femenina eh, y todo lo que hay a su alrededor. Eh, ¿Por qué leer más mujeres? ¿Por qué no las leemos más bien? ¿Qué temas hay alrededor de lo que escriben ellas? Y cómo este tipo de literatura nos puede llevar como a otros lugares que normalmente no hemos pensado o no hemos considerado a lo largo de mucho tiempo. Para los que ya habían escuchado el podcast previamente, pues Valeria y Aditi son parte del equipo de La Catástrofe. Recién se integran las dos. Bueno, Valeria muy recientemente. Solo lo contextualizo porque tampoco quiero que esto parezca como Semana de la Mujer en ESPN o una cosa así, ¿no? Esperemos que más adelante sigan participando activamente en este espacio de los podcasts. ¿Cómo, Mol? No era solo por este tema que estábamos invitados. No, ¿cómo crees? Bueno, cuando Valeria se integró ya habíamos grabado 3 podcasts, ¿no? Habíamos grabado el de dos que ya están, el de Soflama y el de pornografía, y grabamos uno de la Calza de Independencia que todavía no ha salido. Surgió esta idea para, para grabar sobre este tema y lo propusimos y les interesó. Por otra parte, pues Alejandra Carrillo, pues es periodista, se ha especializado en el ámbito cultural, ha estado ahí por NTR y ahora está en Mural y pues ya tiene buen rato en esto, ya nos conocemos desde hace varios años. Pues bueno, también se dedica a hacer un montón de cosas en su tiempo libre que ahorita ya nos platicará. Tiene como su canal en Telegram donde hace lecturas. Cuando inició la pandemia me llevó ahí por una invitación de un club de lectura en Goodreads que jamás uso y me di cuenta como muy tarde. Y bueno, hay un montón de cosas más. A ver, Ale, ¿qué nos cuentas sobre eso? Pues sí, en realidad yo soy periodista cultural desde hace ya 6 años. Siempre ha sido para mí un tema apasionante la literatura porque pues obviamente me gusta leer y también me gusta escribir, entonces siempre ha estado como presente durante mi corta trayectoria. Y además de mi trabajo como periodista cultural, donde entrevisto autores, autoras todo el tiempo, escribo reseñas de libros como de forma más seria, digamos, pues todas mis redes un poco se abocan hacia la promoción de la lectura, ¿no? Como de una forma menos rescatista de si lees vas a ser una mejor persona automáticamente, sino como una forma de, hey, esto que yo disfruto un montón, como ven, disfrútalo conmigo. Ese ha sido como mi acercamiento hasta ahora, sobre todo con mi canal de Telegram, que creo que es uno de los espacios que yo más quiero, ¿no? Porque en realidad comenzó con que yo siempre les recomiendo libros a mis amigues y ellos nunca quieren leerlos, entonces es como que los vas a leer a fuerzas, así te lo tenga que leer yo, ¿no? Como todo. Entonces ese ha sido un poco mi acercamiento. Y luego con una amiga, con Sara Casillas, creamos el RIPAS, que es un espacio de escritura solo para mujeres y personas no binarias, como que están interesadas en la expresión escrita. Y bueno, ya tiene 2 años, justo acaba de cumplir el 4 de febrero, 2 años de existir. Y bueno, nada, nos juntamos 15 amigas aproximadamente y escribimos textos de forma periódica y tratamos de hacerlo un espacio pues horizontal, ¿no? Que vaya en contra de la dictadura del taller, donde hay una persona que es súper buena y súper experimentada que les dice a los demás qué está mal en lo que escriben y cómo escribirlo, ¿no? Que obviamente no todos los talleres son así, pero bueno, la gran mayoría. Creo que se puede hacer un resumen bastante amplio de lo que hago. Oye, ¿y qué significa ripas? Disculpa mi ignorancia.
Ay, eso es genial. En realidad, creo que nunca lo hemos dicho en público. Eh, bueno, primero quiero decir que nosotras no queríamos hacer un naming como del grupo que fuera como súper pomposo y de marketing, ¿no? Así como que pudiéramos poner en camisetas o lo que sea. Y pues estuvimos planteando cosas como que queríamos y una de las cosas era como ir en contra de todo lo que Octavio Paz representa, ¿no? En la literatura mexicana. Es un Ajá. poco ripas, es como un juego de palabras entre RIP de Rising Peace y Paz de Octavio Paz, ¿no? Esa es la verdad Oh. detrás del ripas. Oye, Ale, y bueno, recientemente participé en dos eventos de rifas que me han gustado mucho, uno sobre escribir sobre las espirales y otro sobre la primera menstruación. Pero vi que además en Instagram postearon una encuesta preguntándole a las mujeres por qué escriben. Y algunas de las respuestas que están ahí es, pues, porque nuestra voz es necesaria, para contar secretos sin miedo, para denunciar injusticias o reclamar cambios, incluso porque es una forma de existir o alguien mencionaba de no morir. Eh, entonces, supongo que la pregunta es no por qué estos espacios deberían existir, porque es obvio, sino cómo crear más de estos espacios. Sé que ustedes también han colaborado con otras colectivas y han dado talleres de escritura, por ejemplo, en las jornadas contra la violencia machista. ¿Nos puedes platicar un poco de esta experiencia de dar talleres reclamando un espacio público? Sí, en realidad ha sido un poco circunstancial en el sentido de los talleres que son más públicos, porque nosotras lo que queríamos era generar en realidad un espacio que no fuera un taller, ¿no? Sino como que fuera todo lo contrario, como que fuera un lugar incluso donde pudiéramos escribir en ese ratito, ¿no? Porque uno de los problemas con el que más nos encontramos cuando invitamos a compas que escriban, sobre todo las compas que no escriben como de forma regular o como su primer oficio, digamos, todas tienen el problema del tiempo, ¿no? Como que escribir para ellas es una cuarta jornada, tercera jornada, ¿no? En el día. Entonces, las primeras veces incluso hacíamos ejercicios en los que tenías que escribir a lo largo de la semana, ¿no? Como que tenías que entregar un escrito el sábado, ponte tú. Y nadie podía, porque nadie tenía el tiempo de dejar la oficina o de dejar la tarea doméstica o de dejar de cuidar a tu hija para ponerse a escribir. Entonces lo que hacíamos era, bueno, ok, vamos a dejar eso, nos vamos a reunir 2 horas los sábados o los domingos y en esas 2 horas vamos a escribir. Y fue un ejercicio bien chido porque nos dimos cuenta que al principio todas tenemos miedo como de que otro te vea escribiendo, es súper extraño, es una sensación rara, pero también es una cosa que luego nos fortaleció un montón, ¿no? Porque, bueno, tú que estás en el RIPAS ya lo sabes, pero para quienes no, las sesiones de revisión de textos son súper bonitas, son llenas de vida, como llenas de amor. No es nada como que, bueno, si le quitas esta coma o si le pones esto, o por qué no te lees a fulano de tal, ¿no? Como por qué no te lees a este autor muerto blanco para saber cómo escribir. Es como, no, como que nos acordamos de experiencias propias o de que no mames, a mí una vez me pasó eso, es increíble, ¿no? Como cómo te puedes reflejar en los textos de las otras. Y al final eso obviamente te dan más ganas de seguir escribiendo, ¿no? Que es como lo importante para nosotras. Que no salgas del taller pensando, no sirvo para escribir, mis textos no sirven para nada, debería dejar de hacerlo y dejárselo a los verdaderos genios, ¿no? Entonces, creo que al final nuestra cosa es como todas podemos escribir y todas deberíamos escribir y eso ha sido como súper bonito. Y luego también lo que tiene que ver con los talleres está relacionado con la idea de que nos posicionamos en algún punto, entendimos que este no puede ser un taller solo de escritura, perdón, un espacio de escritura, en el sentido de que no, o sea, sí la escritura es como medular y es importante, pero no es todo, o sea, hay acompañamiento, hay mucho debate de ideas, hay muchas discusiones en torno al feminismo, entonces el primer paso para nosotras fue definirnos como un espacio abiertamente feminista, transincluyente, como de discusión, y en ese sentido que pudiéramos participar de nuestro entorno, no solo de, miren este texto, está súper bonito, como compártanlo, sino ven, nosotras tenemos herramientas para provocar estos espacios que son importantes, porque además son espacios donde se discuten las violencias que vivimos las compas, ¿no? Eso ha sido súper natural, nosotras casi nunca lo hemos provocado como de que, bueno, vamos a hablar de violencia, ha sido súper raro, pero obviamente porque somos mujeres,
en algún momento las temáticas o los ejercicios estilísticos se dan para que hablemos de esto, ¿no? Entonces, por eso pensamos que era importante abrirlo a otras compañeras, abrirlo a otros espacios, y en el caso del 8M, pues también abrirlo a otras experiencias, ¿no? Este taller fue particularmente fuerte para nosotras porque estuvimos cercanas a compas que tienen familiares desaparecidos o que han vivido de cerca el feminicidio, ¿no? Así fue súper duro porque es como, no sé si escribir va a servir de algo para esto, pero sé que por alguna razón es importante que lo hagas, ¿no? Como ven a este espacio. Entonces ha sido súper bonito. Me llama mucho la atención esto que dices o sea, como esta búsqueda de la horizontalidad, ¿no? Y de eliminar como la figura del experto que te diga, hazle así y solamente así, que aparte uno como que muchas veces trae esa vocecita en su cabeza y eso no te deja como fluir. Y entonces, o sea, lo que tú estás diciendo, si entiendo bien, es que, o sea, en este espacio en RIPAS, lo que buscan es, pues justamente poner la escritura al alcance, ¿no? Y eso se me hace bien importante porque a veces parece que no lo está, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una primaria y tengo una teoría que luego me gustaría probar, que es o sea, a los niños les caga la clase de español. Y yo me acuerdo de mi pasado y digo, qué cagante la clase de español, ¿no? O sea, comas y signos de interrogación y signos de exclamación y este texto es un resumen o es una crónica o es una narrativa. Y digo, ¿cómo les va a gustar si está tan despegado de su experiencia? O sea, ¿qué sentido te hace una coma, un punto, una mayúscula, una división de un párrafo? Si no lo puedes vincular a tu experiencia, ¿no? Y entonces siento que como que en la trayectoria de cómo vas aprendiendo el lenguaje escrito, se va como poniendo una barrera, una barrera. Y esto que tú mencionas es como volver a ponerlo al alcance, ¿no? Es de todos lo podemos hacer, es más, lo podemos hacer aquí, ahora, hagámoslo. Total. Creo que entre más me pongo a reflexionar sobre lo que hacemos en RIPAS, cada vez estoy como súper desconectada con la idea de la escritura como una disciplina, digámoslo, que hasta el nombre de disciplina está súper arbitrario, ¿no? Parece como algo militar, algo como que tienes que aprender como a latigazos, ¿no? Creo que nosotros partimos desde la idea de que la escritura no es en sí misma la letra impresa ya hecha, sino un proceso anterior que tiene que ver con reflexionar, con platicar, con hablar, con imaginar que otras cosas son posibles, etc. Entonces, creo que los ejercicios de las compas nos han enseñado un montón que podemos escribir en situaciones en las que ni siquiera estás contemplando escribir. Por ejemplo, una cosa que a mí me marcó muchísimo es que cuando cumplimos nuestro primer año, antes de la pandemia, hicimos un retiro como que en nuestra cabeza iba a ser un retiro de escritura. Nos íbamos a ir a una casa, todas, así como fuera de la ciudad, de hecho elegimos Comala, donde íbamos a escribir todo el día. Esa era nuestra idea, ¿no? Como plantear un texto y escribirlo todo el día. Nadie escribió una sola palabra ese viaje, porque estuvimos todo el viaje hablando, riendo, llorando, estando en el pasto, tomando el sol, pensando en nuestra infancia, en el road trip, ¿no? Como de camino. Ajá. Fue súper fuerte. Yo estaba un poco ansiosa al principio porque en mi cabeza durante ese tiempo para mí era importante que sí diera frutos, que sí pudiéramos publicar eventualmente, que sí nacieran textos de eso. Pero luego platicando con las compas me dijeron, güey, pues es que lo que hicimos sí es escribir, ¿no? Como no es escribir en el cuaderno o no es producir un texto, pero es escritura en el sentido de que lo hicimos juntas y nos conectamos y estuvimos pensando en cosas, estuvimos pensando en el RIPAS mismo y eso ha sido súper chido, ¿no? Creo que al final esto que mencionas es importante desembarazarte de eso cuando entras a un espacio como el RIPAS, ¿no? Porque tienes una idea muy rígida de lo que es la escritura. Todos la tenemos, todas aprendimos. Incluso a quienes nos gusta escribir, yo creo que hasta hace muy poco entendí el espacio de la escritura para mí como un espacio de libertad, ¿no? Porque para mí era una presión y en el RIPAS ha sido como soltarte el cinturón de la escritura y decir, bueno, que fluya lo que tenga que fluir. Si les gusta, bueno, y si no, no importa, pero es algo que tengo que hacer, ¿no? No sé por qué, todavía no tengo esa respuesta de por qué, pero sí sé que quiero hacerlo y lo quiero hacer con estas compas, lo quiero hacer acompañada, ¿no? Lo quiero hacer como en el feminismo incluso, ¿no? Ha sido
¿Nos puedes platicar un poco más de cómo surgen estos ejercicios? Porque parte de lo que platicaste de la doble, triple, 4 jornadas es muy cierto, ¿no? O sea, una de las barreras para las mujeres, a veces para escribir, o sea, es la cuestión del tiempo y el dinero, o sea, a lo que Virginia Woolf le llamaba el cuarto propio, pero también, sí, como esta idea de tengo que sentarme a escribir en silencio y si no tengo muchas horas no va a poder ocurrir. ¿De dónde surge esta idea de dirigir la escritura con ejercicios y cómo se van rotando para generarlos o cómo, a partir de dónde surgen las ideas de los ejercicios? Claro, pues surge de la idea que les platicaba de hacer algo horizontal. Nosotras no queríamos tener un espacio donde Saria y yo, que fuimos quienes vinimos con la idea, digamos, les dijéramos a todas qué hacer o qué escribir o qué leer o de dónde empezar los textos. Entonces, para hacerlo más horizontal, llegamos a este ejercicio que tú ya bien conoces, Aditi, que tiene que ver con que cada semana una compa diferente dirige la sesión. Y esto es que propone el ejercicio, y este ejercicio puede ser temático o puede ser un ejercicio estilístico o un juego como narrativo, que ha sido súper divertido porque obviamente todas pensamos diferente en nuestra escritura. Entonces han sido ejercicios tan locos como del que habló Aditi, de escribir en espiral, ¿no? Que era como intentar hacer un texto que fuera como, ¿cómo interpretarías tú una espiral de texto, ¿no? O temático, ¿no? Como el de la menstruación, pero también hemos tenido el de la venganza o ideas de la venganza. Una vez tuvimos uno de baile, ¿no? Que tenías que bailar así como unos minutos y luego sentarte a escribir a ver qué salía. Entonces han sido como súper divertidos, esa experiencia a mí me encanta, sobre todo porque la única forma de hacer que un espacio como este funcione es si todas las personas involucradas participan directamente en la organización y en que se realicen las actividades, porque si 2 personas lo hacen, ese trabajo va a terminar siendo extenuante para alguien y por lo tanto va a dejar de ser divertido, ¿no? Entonces, estos ejercicios nos han ayudado para que cuando el RIPAS tiene que movilizarse para algo específico, tipo para dar un taller en el 8 de marzo, todas se involucren en esa organización, ¿no? Como que todas se sientan interpeladas igual por el espacio y con la misma responsabilidad, digamos. Entonces eso ha sido como para nosotras un éxito. ¿Qué rol juega, ¿no? en este tipo de organización más colectiva, más horizontal, el que sea un espacio, como decías al principio, abiertamente feminista para mujeres, para personas trans? ¿Qué rol juega eso en que esta forma de ser tan así como nos la platicas, sea posible? No sé, supongo que tiene que ver de principio con que una mujer decida escribir, ¿no? Que para nosotras ya es como revolucionario. Pero además tiene que ver con la idea de que creo que vamos a abordar eventualmente, de que la literatura ha sido hegemónica durante mucho tiempo, ¿no? Como todas las artes, creo, que nace pues en el seno de la burguesía blanca europea, ¿no? Como donde se cree que for some reason un güey es genio y escribe y parece que es bueno, entonces eso es como lo necesario que tienes que hacer para escribir, como nacer genio o rico, ¿no? Entonces, obviamente el feminismo ha venido a cuestionar muchísimas de esas ideas, pero no solo el feminismo, también pues la lucha de clases, ¿no? El antirracismo, etcétera. Entonces, creo que viene desde la pregunta de quién escribe, quién puede ostentar ese poder, ¿no? Como por qué es un poder, quién dicta ese poder, quién dicta que puedes escribir o no. ¿Es la publicación la única forma de legitimar a la escritura de alguien? Y entonces, ¿quién está publicando? ¿Quién tiene ese poder de publicar, no? Cuando te haces todas esas preguntas, todo apunta a que las morras tienen todo el camino minado para escribir, tenemos, ¿no? Y supongo que por supuesto ahora es distinto que hace, no sé, 50 años cuando escribió Elena Garro, ¿no? Pero sigue siendo difícil y sigues viendo las editoriales cada vez menos y ves un montón de señores blancos que han publicado de que toda su vida y es como, esto ya no es bueno, ¿por qué lo siguen publicando? Solo porque es Mario Vargas Llosa, o sea, es en serio como por eso lo estamos publicando.
vale la pena ese libro, como vale la pena seguir leyéndolo, como, y si no, ¿a quiénes vamos a leer, no? Como, todavía es un camino complicado, entonces para mí es un desafío que las compas escriban y decir y saber que lo que yo escribo es importante y que lo que yo tengo que decir también es importante, ¿no? Y que no importa que otra industria no lo valide, porque igual lo leen mis compas, ¿no? Lo leen mis amigas y lo leemos juntas y nos abrimos camino en este cochinero que es México, ¿no? Para seguir existiendo y para mí eso ya, como ya por mí, eso ya es terreno ganado, ¿no? Ya es un terreno que conquistamos. Y que conquistó el feminismo, por supuesto. Sí, y como mencionas, digamos, supuesto canon literario funciona como un representante más del patriarcado, ¿no? ¿Qué le recomiendas a las personas que están buscando leer en contra de este discurso dominante? Bueno, primero les recomiendo que lean morras. Creo que ya las editoriales lo están haciendo de forma muy deliberada. Esta semana justo estaba viendo el catálogo que van a publicar este año editoriales como Almadía o Vaso Roto, que es solo de poesía, y están llenos de libros de morras, ¿no? Y eso me dio muchísima esperanza. Pensé, claro, esta va a ser la apuesta, ¿no? Hasta editoriales locales como Paraíso Perdido van a hacer esa apuesta este año y yo estoy súper emocionada de ver todo lo que tienen que publicar. Creo que es un momento justo muy bueno para las compas, es un momento increíble para, no quiero decir industria, porque en realidad los editoriales que mencioné tienen un público muy específico y probablemente no, no sea como la editorial industrial grandísima como Random House, como Planeta, ¿no? Como esas editoriales como más grandotas, que a lo mejor no lo están haciendo, pero que estas editoriales más autónomas estén dando ese salto a mí ya me parece como muestra de algo, ¿no? Y ya como de recomendaciones más específicas, hice una pequeña listita de libros que tienen, lo único que tienen en común es que los leí este año pasado, ¿no? Y creo que fueron los libros que más me hicieron como caer en cuenta de que todo esto iba a empezar a cambiar. El primero es Panza de Burro, que yo debo ser una de las personas que más habla de ese libro en redes, pero lo amo, es uno de los libros más emocionantes que he leído en mi vida. Es de una escritora española de Canarias que se llama Andrea Abreu, y es un libro buenísimo desde el planteamiento, la estructura, además la edición la hizo como una compa suya que le daba un taller, ¿no? Como que daba un taller de escritura al que Andrea iba, y trabajaron el texto en un como experimento editorial que era la primera experiencia editorial de esta compa, de la editora, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Urraca. Y decía, porque ella escribe el prólogo, ¿no? Que por cierto, si solo lees el prólogo de ese libro, lo vas a comprar, así estoy segurísima, es muy bueno, está muy bien escrito. Entonces el libro en realidad habla de una cosa muy sencilla, que es la historia de dos amigas que viven en Canarias, pero viven en un barrio muy específico que está atravesado por la precariedad y por la cultura pop, pero como de los primeros 2000, y yo nunca había visto un libro que se escribiera sobre esa época específica y fue como que super can relate, ¿no? Así habla de Messenger, de Latin Chat, habla de las novelas estas colombianas que se pusieron súper de moda en ese tiempo, como Pasión de Gavilanes y así. Está buenísimo y además el lenguaje es muy preciso. Si has escuchado hablar a alguien de Canarias, es como estar leyendo como se escucha, ¿no? Y eso me parece una apuesta increíble y se los recomiendo mucho. Se llama Panza de Burro. Luego leí Las Malas de Camila Sosa Villada, que fue la compa que ganó el Sor Juana el año pasado, que es una escritora trans de Argentina, súper buena, y que este libro básicamente se trata de una revolución transvesti, ¿no? Está increíble, está muy bien narrado, y además es pues muy revolucionario porque creo que pues fue la primera compa trans que ganó este premio, entonces pues eso obviamente te habla de que algo está cambiando en la industria y que algo está cambiando en quién edita y quién publica, ¿no? Y que ya se están dando cuenta de que han sido hasta en su narrativa comercial han sido pendejos en no estarnos publicando, ¿no? Porque estamos escribiendo cosas increíbles. Entonces, también se llama Las Malas el libro, está buenísimo. Y lo publica Tusquets. Y luego, hace 2 años se tradujo este libro de una escritora irlandesa, me parece que se llama Sally Rooney, que se llama Gente Normal. Ese libro también está buenísimo, porque yo se lo recomiendo mucho a las compas, sobre todo adolescentes, como
habla un montón de estas experiencias como que te enfrentan a los primeros atisbos de lo que será la vida adulta, pero además hay un montón ahí como de historias sobre la salud mental y como la depresión y cuando llegas a un lugar donde no eres tan bienvenido y como qué tienes que hacer en esos casos y luego el amor y así. Está muy bueno y está muy entretenido. Y creo que tiene una serie como en una plataforma tipo Amazon, pero la verdad es que no me acuerdo perfectamente cuál es. Y luego leí este libro de poemas que publicó Impronta este año, que se llama Dron, de Carla Faesler, que es una escritora mexicana que está buenísimo, es como una poesía súper revolucionaria, que habla un montón de violencia policíaca, habla de la nación, como de la idea del Estado, como si fuera una mamá arbitraria, como de unos niños. Es súper interesante, es un ejercicio poético muy, muy lindo. Y además el libro está precioso, así, bueno, todos los libros que hacen pronto a mí me encantan, pero ese en particular me gusta muchísimo, así que, pues ese. Y ya, el quinto y último que les prometo, de esta edición al menos. Danos más, danos más. Es uno de una escritora colombiana que se llama Sara Jaramillo. Y este libro es muy bonito porque es una crónica como del duelo de su padre en un espacio como súper violento como fue Colombia durante la época pues, del narco y tal. Y el libro se llama Cómo maté a mi padre. Y ya desde el texto, así como desde el título, te dice como que, güey, qué pedo. Está buenísimo. Es un libro como muy narrativo, muy visceral, como habla obviamente de su papá, pero también habla un montón de uno de sus hermanos, que era una persona adicta, ¿no? Y habla como de cómo es lidiar con eso y cómo es lidiar con una persona que parece querer morirse todo el tiempo y que está buenísimo. Y todas esas morras que les acabo de recomendar, además, pues están vivas, ¿no? Escriben en español, bueno, excepto Sally Rooney, por supuesto, pero la traducción que hicieron de Normal People o de Gente Normal es muy buena, entonces también... Algo que me gusta de la lista que acabas de proponer es que, digo, sí es una forma de desestabilizar el canon, pero también, que también propones cómo expandir el discurso para que no sea un discurso binario, ¿no? O sea, no, entendiendo un espectro más amplio de la diversidad. Como dijiste, o sea, no se trata solo de diversidad de género, es también transincluyente con el libro de Camila. Respeta a quien se quiera identificar como se quiere identificar. Y sí, hay otros temas, ¿no? Como la diversidad lingüística, que también es algo a lo que le están poniendo más atención las editoriales independientes ahorita. Claro, que para mí también contradice este discurso de que las mujeres solo escriben de una cosa o de un par de cosas, ¿no? Que honestamente, si lo hiciéramos, como, ¿cuál es el problema si está bien escrito, ¿no? Como por mí es como, no tendré ninguna bronca de escribir un libro sobre amor en la época postrevolucionaria, ¿no? Como que a lo mejor son libros que a mí me aburren muchísimo, pero si hay libros bien escritos de eso, pues hay que leerlos, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que las compas que están publicando están escribiendo de temas muy diversos, muy complejos. Hay compas que escriben sobre violencia, hay compas que escriben sobre cuidados, ¿no? Hay compas que cuentan sus experiencias de desamor o de no sé, economía, ¿no? Como siento que hay como temas muy, muy fuertes. Y también están las compas brillantes, por supuesto, que escriben ficción, ¿no? Como que de verdad están pues en otra onda, como reflexionando sobre otros temas, como este libro de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, de, este compa Andrea Chapela, Sí. que publicó en Almadía el año pasado, que es un libro súper bueno, ¿no? Como que sí plantea preguntas muy interesantes sobre cómo podría ser el futuro y es como, puedes encontrar compas que escriben casi de todo. Creo que, por ejemplo, el reto de Guadalupe Reinas o en general de la estrategia de libros bifortipos es esa, ¿no? Como, puedes encontrar morras escribiendo cómics, güey, o sea, hay muchísimas cosas, bueno, más bien todos los géneros están escribiendo morras y están publicando morras. Entonces, como que ya no leas, por favor, otro libro de Cortázar, ¿no? Así como, por favor, no lea el nuevo libro de Javier Marías, por favor, lea libros de morras, ¿no? Como hay cosas más interesantes por ahí.